Bien, pues vamos a ver ahora los puntos de corte con los ejes. Cuando hablamos de puntos de corte, hablamos de puntos de corte de la función con los ejes. Como hemos dicho, la función se puede representar, normalmente de hecho se representa pintada en unos ejes x, y. Bueno, vamos a decir también que la función, ya que estamos, se puede dar de muchas formas. Nos pueden dar una función como un enunciado, digamos, escrita, explicada, que es la función. Nos pueden dar la función, que lo vamos a ver cuando empecemos con los ejercicios, como una expresión algebraica, ¿no? Acordaos de todo lo que hemos visto de álgebra, de polinomios, etcétera, ¿no? Había un montón de x, cosas con x, eso va a ser una función. O nos pueden dar directamente la gráfica o nos pueden dar una tabla, ¿no? De valores. Pues esa tabla de valores la vamos a ver un poco ahora en el tema de los puntos de corte, porque como lo que vamos a ver es una representación de la función, en realidad la representación de la función no son más que los puntos de esa tabla, o unos cuantos que te dan en la tabla, puestos uno detrás de otro, ¿no? Pero como son números reales, los ejes, vamos a ver que hay infinitos puntos. Pero en la tabla no hace falta poner infinitos puntos, porque con varios, unos cuantos, vamos a poder representar algunos tipos de funciones que vamos a ver en este curso, básicamente. Entonces, empezando con el tema de funciones, de los puntos de corte, lo que tenemos que ver es cómo se sacan los puntos de corte, ¿no? Dónde están y cómo se pueden calcular, porque no siempre vamos a tener el dibujo. Voy a hacer el dibujo para que lo veamos, pero lo que vamos a tener es una expresión algebraica, una cosa con x, y yo os voy a explicar cómo se hace con esa expresión. Vamos a ver lo que tendríamos, ¿no? Tenemos unos ejes x, y en esos ejes vamos a pintar una función cualquiera. Os voy a pintar una parábola para ir adelantando lo que vamos a ver de parábolas, ¿no? Dónde cortan las parábolas. Por ejemplo, una cosa así, no es una parábola muy exacta, pero bueno, da igual, para el caso vamos a entender, es una función. ¿Dónde corta esa función? Esa función está cortando aquí, aquí y aquí, ¿no? Luego, esos son los tres puntos de corte. Aquí hay tres. No siempre va a haber tres, no siempre va a haber dos, puede haber diferentes puntos de corte, depende del tipo de función. Hay funciones, por ejemplo, como las rectas, que pueden tener un punto de corte solo con un eje, uno con cada eje o ninguno. En principio, no hay más. Y de hecho, no puede tener ninguno, ahora que lo pienso, ¿no? Es decir, la función recta, la función afín o lineal, que la vamos a ver luego, puede cortar o a un eje o a los dos. Esas son las opciones que hay, ¿no? Pero una vez en cada uno, porque como es una función recta, pues no puede cortar en más sitios. Sin embargo, cuando tenemos curvas, como esta, podemos encontrar tres cortes, ¿no? Incluso más, porque la función puede subir y bajar, etcétera, y cortar varias veces, que ya veremos de hecho en las funciones periódicas. Tenemos esta función y los puntos de corte, que digo, están aquí. Luego tenemos dos con el eje X y uno con el eje Y. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque es importante dónde cortamos, ¿no? De hecho, para calcular los puntos de corte, lo que vamos a obtener son los puntos de corte con un eje y con el otro eje. Entonces vamos a poner eje X y eje Y. Vamos a empezar por el eje X. Si queremos los puntos de corte con el eje X, estamos buscando este número y este número, ¿no? Lo que necesitamos saber es qué número de X, qué número del eje X es este. ¿Dónde corta la función? Pero lo que tenemos que entender es que cuando una función corta al eje X, el valor de la variable y, es decir, el valor en el eje y, fijaos que si estoy en el eje X, si estoy sobre el eje X, no hay otra que la función, la variable y, sea 0. Es decir, yo iría bajando por aquí y cuando la y vale 0, estoy en el eje X. Luego, la única condición que hay que poner es que la y valga 0. Entonces lo escribimos. Para calcular los puntos con el eje X, los cortes, decimos y es igual a 0. Si y es igual a 0, eso significa que los puntos de corte con el eje X van a ser un número y 0. ¿Por qué? Pues porque todos los puntos, como supongo que ya sabéis, pero vamos a repasarlo aquí, tienen dos coordenadas. En nuestros ejes tienen coordenada X y coordenada Y. Vamos a ver, por ejemplo, un punto. Este punto, por ejemplo, de la función, tiene esta coordenada X, es decir, esta distancia desde 0, esto es el 0, ¿no? El origen de coordenadas está en donde se cortan los ejes. Y podemos decir que esto es x sub 0, por ejemplo. X sub 0 es un nombre. Esto podría ser 2, 3, un número. Le decimos x sub 0 en general. Y, por supuesto, tiene su coordenada y, ¿no? Que estaría por aquí la y sub 0.
Luego este punto que podemos llamar P tiene coordenadas x sub 0 y sub 0. Pues cualquier punto tiene dos coordenadas, x y y. Los puntos que están sobre el eje x, todos estos, tienen coordenada y, es decir, la segunda coordenada igual a 0, porque la y vale 0 a esa altura. Si os fijáis, este punto va a ser algo 0 y este punto va a ser algo 0. Es evidente que como están a altura 0, la y va a ser 0. ¿Cómo sabemos la x? Con esto. Como y vale 0, lo que vamos a hacer cuando nos den una expresión algebraica, es decir, una cosa con x, es despejar la x. Porque si la y vale 0, lo único que hay que hacer es sacar la x. Vamos a ver un caso fácil, aparte, que no tenga que ver con este dibujo, pero para que veáis una expresión algebraica. Imaginaos que os den una función que sea y igual a 3x menos 3. Por ejemplo, ¿no? Si nos dan esta expresión algebraica, esto es una función que se representa en los ejes. De hecho, esto es una recta, lo vamos a ver cuando veamos rectas. Para sacar el valor de los cortes, como es una recta, en principio va a tener solo un corte con el eje x, habría que hacer lo que hemos dicho. Como estamos con los cortes en el eje x, la y vale 0. Si la y vale 0, lo que hago es sustituir aquí directamente 0 en la y. Entonces sería 0 igual a 3x menos 3. Esto de aquí es una ecuación, como todas las que hemos hecho 1000, ya todos habéis hecho ecuaciones, y lo único que hay que saber es cuánto vale x. Como es una ecuación de primer grado, sacar x es facilísimo, es despejarla pasando las cosas sin x a un lado y las con x a otro. Por ejemplo, como la 3x está positiva, esa parte, vamos a dejarla a ese lado y vamos a traernos el 3 sumando porque está restando. Entonces, si lo traemos para acá, tenemos 3 igual a 3x. Claro, este 0 pues ni suma ni resta nada, ¿no? Y si tenemos aquí la x, para despejarla hay que pasar el 3 dividiendo. Entonces, nos queda al final que la x es 3 entre 3, que es 1, ¿no? Luego estaríamos obteniendo x igual a 1. Vale, pues si la y era 0, es que el corte es x igual a 1 y igual a 0. Es decir, el punto que buscamos de corte es el 1, 0. Eso sería buscar el punto de corte con el eje x. Repito, como esto es una recta, este ejemplo solo puede tener un punto de corte con el eje x. Imaginaos que la pinto. Esta recta es más o menos algo así. Esto es el 1 que buscábamos porque corta en el 1, 0. Y tendremos que buscar ahora el punto de corte aquí. Este punto de corte con el eje y va a pasar exactamente lo contrario. Vamos a hacerlo con el eje y. Aquí. Cuando busco el corte con el eje y, lo que va a ser 0 es la x, por el mismo razonamiento. Si yo estoy en el eje x, vamos a ponerlo. Si estoy en el eje x y me muevo en el eje x hasta que llego al eje y, la x es positiva por aquí y cuando llega al eje y vale 0. Luego cuando la x vale 0, la función me puede decir cuánto es la y, dónde corto al eje y. Pues eso es lo que hacemos. Si ahora en esta misma función, que es esto de aquí, le ponemos que x es 0, es sustituir en x 0. Entonces sería x igual a 0. Esta es la condición para los puntos de corte con el eje y solo hay que sustituir en esta función. Sería la y es igual a 3 por 0, donde está la x pongo 0, menos 3. Si la y es 3 por 0 menos 3, esto es otra ecuación. Lo que pasa es que la y está despejada ya. Luego la y es 3 por 0, 0, menos 3. O sea que la y es menos 3, ¿no? Porque 0 menos 3 es menos 3. Si la x es 0 y si la x es 0, sí lo he dicho bien, y la y es menos 3, el punto es 0, menos 3, porque siempre va la coordenada x y luego la y. Tendríamos el corte en 0, menos 3. Y si os fijáis, este 0 menos 3 es este punto de aquí. Este punto, si lo he pintado bien, más o menos, es 0 en x menos 3 en y. Y este punto es 1 en x y 0 en y. Luego los puntos de corte se sacan con la condición de que
uno de los dos ejes, una de las dos variables es 0. ¿Que quiero el corte con el eje X? Hago la Y0. ¿Que quiero el corte con el eje Y? Hago la X0. ¿Vale? Os lo pongo para que lo tengáis aquí resaltado. Sería Y0 para el eje X o para el eje Y, X0.